Bien, Germán, ya llegando a las conclusiones sobre el tema de retenciones, estamos viendo que las mismas no tan solo se usaron para compensar las devaluaciones, sino que dieron un sentido progresivo a la estructura impositiva del país. Así es, Ariel. Tengamos en cuenta que las retenciones y las exportaciones sirven para redistribuir la riqueza. El Estado se queda con un porcentaje de esa renta extraordinaria para otorgar subsidios, planes sociales, otorgar nuevas jubilaciones, implementar programas para la vivienda, etcétera, etcétera. Más, comentario, ¿te acordás del famoso conflicto con el campo? La famosa 125, allá en el año 2008. En realidad, era un conflicto de distribución de ingresos. Es decir, de la participación pública sobre la renta surgida de buenos precios internacionales que tenía en su momento la soja. Se quería implementar retenciones móviles. O sea, si el precio internacional subía, la retención subía. Si el precio internacional bajaba, la retención bajaba. Y generó una resistencia total, se levantó el campo. Y salió casi todos los argentinos en defensa del campo. Cuando se está interpretando y están entendiendo lo que estamos diciendo, el sentido es progresista, es en beneficio de las mayorías de las retenciones. Es no solo para hacer, como decimos, el sentido progresivo de la estructura impositiva para poder distribuir más esa riqueza, sino también que desenganchaba, ¿te acordás lo que les comenté antes? Desengancha el precio internacional del precio local para que los alimentos no suban. Y en aquel momento la gente se crispó, mucho se puso al lado del campo sin entender esto y terminó defendiendo intereses que no eran los propios. Eran los de unos pocos. Los de unos pocos, y lo hacían como propios. Si el lógico hubiera sido que defiendan la retención, porque en esa retención el Estado se quedaba con parte de esa renta extraordinaria para poder, como decía recién, redistribuir la riqueza entre todos nosotros. En el claro ejemplo, supongamos para subsidiar las tarifas de los servicios públicos, hagamos un ejemplo lineal. Se cobraban las retenciones a las exportaciones, ¿a quién? A los grupos concentrados, este pequeño grupo de empresas que concentran las exportaciones en la Argentina, se le cobra parte de esa rentabilidad extraordinaria, ¿para qué? Usemos un ejemplo directo, supongamos, para subsidiar la tarifa del gas, que fue motivo del episodio 1 que ya hemos desarrollado. Entonces, hagamos la inversa. ¿Por qué se tuvo que dejar de subsidiar la tarifa al gas? Porque gran parte de la causa es que se quitaron las retenciones a la exportación, Ariel, y se desfinanció el Estado. ¿Me entendés? Sí, entonces, sí. Es gravísimo cuando se desinforma al pueblo, cuando los grandes medios monopólicos influyen en la opinión del público y termina haciendo que el público defienda intereses que no son los propios. Eso para mí es algo importantísimo. La única forma de que los grandes medios y los economistas especializados, entre comillas, logran eso es porque la gente no entiende esto que estamos diciendo nosotros. Y por eso estamos acá como una botellita en el medio del mar, tratando de explicar este tipo de implicancias que tienen estas medidas económicas para que se logren entender. Bien, me fui por la rama, Ariel. Cortemos acá. Vamos a darle un cierre al tema retenciones a las exportaciones. Resumamos. ¿Qué objetivos tienen, Ariel? Primero, evitar que los incrementos en los precios internacionales impacten en los costos y en los precios internos, con sus consecuencias inflacionarias. ¿Sí? Segundo, permitir darle progresividad a la estructura tributaria y darle un sentido redistributivo de la riqueza. Y por último, desalentar la exportación de bienes con escaso valor agregado y poco trabajo argentino e incentivar la exportación de productos con mayor valor agregado y que le den crecimiento industrial a nuestro país. ¿Está, Ariel? A eso apuntan las retenciones para las exportaciones. Son medidas de política económicas totalmente progresivas, que hacen que el Estado recaude más, no haya inflación y se tomen medidas en beneficio de todos. Se le cobran a los que más tienen para poder darle a los que menos tienen. Es así de simple. Y no existe en la historia que se haya hecho una mega devaluación y se hayan quitado las retenciones. Eso es, sí, muy original del actual gobierno. Y así están las consecuencias de estas dos medidas. Así las estamos sufriendo, con un doble impacto, Ariel. Más allá del impacto de la devaluación, le agregamos el impacto de haber quitado las retenciones.